Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Acabo de terminar una charla sobre exégesis del Corán, Sura Al-Qasas, el relato, aleya 59, versículo 59. No pudimos ponerlo a disposición porque lo grabé en Facebook, pero Facebook me ha sancionado, me ha limitado, por lo cual no puedo subir videos, salvo que sean demasiado cortos, y entonces tengo que rehacerlo por aquí, porque vaya a saber cuándo me reincorporan a Facebook, todo por, calculo, defender el derecho de los palestinos que están siendo avasallados, y la censura contra la libertad de expresión, esta vez en favor no de burlarse de nadie, sino de apoyar a un pueblo oprimido, no es tenida en cuenta por estos sistemas de comunicación que están bajo control estricto de la censura sionista. La ley que vamos a ver, la 59, dice así: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa ma kana rabbuka muhliqal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alayhim ayatina wa ma kunna muhliqal qura illa wa ahluha adh-dhalimun. Dice, esta ley es muy importante, dice: وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ, el Señor, vuestro Señor, o el Señor de ellos, no va a destruir una ciudad sin enviar a ella antes un mensajero que le recite nuestras aleyas, nuestros versículos, la revelación, y de ninguna manera jamás somos destructores de una ciudad, sino por el motivo de la opresión que ejercen aquellos que la habitan. Este versículo es muy importante. Primero, tenemos que la ira de Dios está precedida por la misericordia de Dios. La expresión máxima de la misericordia divina es la guía al perfeccionamiento de la creación. Es decir, es la creación de Dios como manifestación de su misericordia y amor, y la atracción de la creación hacia sí mismo, hacia la perfección, mediante la guía de su señorío a través de sus enviados y mensajeros y elegidos. Y la opresión aquí es definida como el rechazo a esa revelación, a esa bondad, a ese amor, que no redunda sino en la perdición del hombre y la atracción de la ira de Dios. De modo que la ira de Dios no es caprichosa, sino que tiene un significado, un sentido, una realidad, y es la de el rechazo a la perfección y a la bondad y al amor de Dios, a su misericordia, a su sabiduría, a su guía, al perfeccionamiento. De modo que se condena al hombre por sus acciones, porque de Dios solo viene la manifestación de su bondad, de su perfección, de su sabiduría, de su planificación, etc., como vemos en la creación. Entonces es el hombre que oprime en una ciudad habitada, es la opresión lo que provoca la ira de Dios, y esa opresión se la define, entonces decíamos, como el rechazo a la revelación. Por otro lado, muestra el rol fundamental que tienen los profetas, y a la vez muestra que la misión fundamental de los profetas es la difusión de la guía de Dios, de la sabiduría de Dios, de los versículos de Dios, de la enseñanza de Dios. Esta es la tarea fundamental. Y que en la medida que nosotros no abrevamos, no nos aferremos, no pensemos, no conozcamos, no recitemos, no estemos en compañía del profeta, de los imames, de los sucesores del profeta, de los sabios, nosotros corremos el riesgo de convertirnos en opresores. La indiferencia, la distancia, la distracción son maneras de cerrarnos a la guía de Dios y hacia su enseñanza para nuestro perfeccionamiento en todas las dimensiones. Dios extrae todas nuestras capacidades. La situación de aquel que no se acerca a la revelación, la estudia y la practica es como la semilla que no recibe el agua, no recibe la luz del sol, no recibe el calor, y por lo tanto se pudre, se desintegra, pierde su sentido, pierde su naturaleza, pierde sus capacidades.
De modo que es un versículo que invita fuertemente a la bendición de la guía. Es un versículo que encierra en sí la albricia de la guía y la amonestación de las consecuencias del rechazo o la indiferencia o el distanciamiento con respecto a la guía del Señor, de Dios. Si Dios quiere, la próxima mañana, si Dios quiere, vamos a continuar con el versículo número 60 de la sura 28 del Corán, Al-Qasas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saludos a todos los que están y inshallah que tengan un buen fin de Ramadán. Posiblemente mañana y pasado sean los últimos días del mes bendito de Ramadán. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.